Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo 6 y nuestro tema a exponer son los aceites esenciales. Bueno, los aceites esenciales son compuestos volátiles que se obtienen principalmente de la planta. Son los que le dan el aroma y el sabor característico. Estos están formados por monoterpenoides, esquiterpenoides y fenilpropano, como el eugenol, el anetol y el cinamaldehído. Estos se encuentran en estructuras especiales de la planta, como los canales secretores y los pelos glandulares. Estos se obtienen por medio de la destilación y tienen un papel importante en la planta porque son los que alejan a las plagas y son los que atraen a los polinizadores. Les voy a hablar un poco de la historia. El término aceite esencial fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por el médico suizo Paracelso Bohringer. El primer manuscrito que detalla la destilación como método de extracción de los aceites esenciales fue escrito por Arnaldo de Villanova. En la Edad Media, los aceites grasos se embotellaban con partes de la planta y se dejaban un tiempo de maceración y se obtenían lo que se llamaban los aceites grasos. En el siglo XIX, científicos como Dumas y Wallace iniciaron su análisis químico y clasificación de los terpeneos. Y hoy en día se lo utilizan en la industria cosmética, alimentaria, farmacéutica y se aíslan algunos compuestos para obtener fragancias y saborizantes. Bueno, ahora sigamos con lo que es los métodos de obtención. Esto básicamente es una forma en la que se van a extraer los aceites y esto va a determinar su calidad y pureza. Como primer método tenemos lo que es la destilación por arrastre de vapor. Este va a ser un proceso el cual va a utilizar este vapor de agua para extraer los compuestos volátiles, es decir, el aceite esencial. Este va a ser por a través de un mecanismo el cual va a tener primero, en lo que es la imagen que se puede ver ahí, como primer paso se va a calentar el agua en un generador de vapor. Ese vapor se va a pasar a lo que es un matraz y se va a usar donde está la materia vegetal. En este caso, como se puede ver en el diagrama de flujo, se va a usar hojas de eucalipto. El vapor va a arrastrar lo que es el compuesto volátil, va a pasar por el condensador donde se va a enfriar y se va a convertir en un líquido. Y finalmente toda esa mezcla se va a ir se va a separar por medio de una decantación y se va a ir a un recipiente donde se van a dividir por su densidad. Eh, Esto básicamente va a ayudar a que el compuesto volátil no se dañe y va a permitir de forma natural extraer lo que es el aceite esencial. Este se puede usar para perfume, medicina y aromaterapia. Entre las propiedades del eucalipto, del aceite esencial, tenemos que va a tener propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Este va a ser útil para el tratamiento de infecciones respiratorias y dolores musculares, así también como un efecto analgésico, es decir, que va a ayudar a aliviar un poco el dolor. Luego tenemos lo que es el extractor por Soxhlet. Ya. Este de aquí es un equipo de extracción continua. Solamente se va a usar para compuestos que son poco solubles en materiales sólidos y por lo general se usa solventes para extraer los compuestos. Eh, en el ejemplo que se ve ahí, en ese diagrama de flujo, se va a usar lo que es eh, como solvente, se va a usar el etanol. Y lo que se va a extraer de esa materia va a ser lo que es del tabaco. A ver, como primer punto tenemos que se va a calentar el matraz. Este va a ser de fondo redondo, el cual va a tener el etanol. Se va a evaporar el solvente por medio del calor que emite el solvente, es decir, el etanol se va a evaporar y va a ascender por el tubo lateral. Luego va a pasar el vapor del solvente por el condensador y se va a enfriar. Luego el solvente condensado va a gotear sobre el portamuestras, que contiene la muestra sólida, que en este caso, como había mencionado, es el tabaco, y el compuesto objetivo, por ejemplo, en el tabaco va a ser la nicotina, y que este se va a disolver en el solvente. Luego tenemos es que el solvente es el compuesto disuelto y va a pasar por el filtro de Frita, y este se va a ser extraído, se va a acumular en el pocillo de Sottlet. Luego, cuando va a alcanzar cierto nivel del sifón, el solvente en el compuesto será extraído y va a regresar a la matriz de fondo redondo. Y ese ciclo se va a repetir continuamente. Gracias. Ahora le vamos a hablar sobre los métodos de separación, identificación y análisis. Los aceites esenciales van a ser mezclas químicamente complejas porque va a estar formada por una variedad de compuestos orgánicos volátiles. Entre estos, lo más relevante
de un punto de visual, funcional y estructural son los monoterpenoides y sesquiterpenoides, los cuales van a desempeñar un papel crucial en las propiedades terapéuticas, aromáticas, bioactivas y de dichos aceites. Ahora le vamos a hablar sobre los métodos de separación utilizados. Como primer punto, vamos a estar la destilación fraccionada. Este método consiste en calentar la mezcla bajo condiciones controladas, permitiendo que los compuestos se evaporen gradualmente según su punto de ebullición. Este se va a emplear unas columnas de destilación que pueden funcionar en combinación con un sistema de vacío. Este uso de vacío va a permitir reducir la temperatura necesaria para la evaporación, en lo cual es fundamental en el caso de compuestos termosensibles, que esto podría descomponer a altas temperaturas. Como segundo punto tenemos la cromatografía de columna. Es una técnica de separación que va a estar basada en una fase estacionaria y una fase móvil. Para separar los componentes de una mezcla, en este caso de los aceites esenciales, se va a utilizar un gel de sílice activado al 10% como el absorbente. Esta elección va a permitir controlar las transformaciones químicas indeseadas, como la deshidratación de los alcoholes terciarios, la somerización de compuestos y gracias a la activación previa del absorbente. Como tercer punto va a estar los métodos químicos. Esto también juega un papel importante en la identificación de los componentes de los aceites. Este procedimiento permite agrupar sustancias en familias según sus propiedades químicas, así facilitando su estudio posterior. Este empleo de las reacciones químicas específicas permite identificar los grupos funcionales dentro de las estructuras de los compuestos presentes. Sin embargo, hay que tener precauciones, ya que estas reacciones pueden modificar su estructura original del aceite esencial, así generando productos secundarios. Por esta razón es vital seleccionar cuidadosamente en qué momento aplicar este tipo de técnicas. Como cuarto punto tenemos la cromatografía gaseosa. Este es considerado una de las técnicas más precisas y útiles para el análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes volátiles. Esto se puede usar tanto con fines analíticos o como preparativos. En muchos casos, esta técnica se combina con otras herramientas como la espectrometría de masas, lo cual permite conocer estructuras de cada componente. Ahora tenemos la ampliación de la cromatía gaseosa. El análisis de los aceites esenciales de la cromatografía de gases puede ser utilizado durante tipos de fases estacionarias, en las cuales van a variar su polaridad. Estos pueden ser débiles polares, moderadamente polares o altamente polares. Esto va a estar dependiendo de los compuestos a separar. Tenemos la ionización por llamas, que está compuesta de salir con una cromatografía. Tenemos la cromatografía de gases, espectrometría de masas, que este tipo de método permite no solo separar los compuestos, sino también identificar su estructura molecular a partir de los patrones fragmentarios característicos. Esta va a ser una herramienta esencial en el análisis de aceites debido a su alta presión y densidad y sensibilidad. Ahora tenemos los métodos de identificación de técnicas espectroscópicas. Tenemos el espectro de infrarrojo, que es una técnica utilizada para identificar grupos funcionales como el alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y entre otros. Este es especialmente útil para permitir observar si los compuestos tienen enlaces dobles conjugados o no. Como otra técnica tenemos la espectroscopia de RMN o resonancia magnética nuclear. Permite que los átomos de hidrógeno y carbono estén en una molécula. Esta técnica va a ser sumamente clave para determinar las estructuras tridimensionales de los componentes de los aceites esenciales. Ahora tenemos la espectrometría de masas. Tenemos una información detallada sobre el peso molecular y la estructura química de los compuestos mediante la fragmentación de las moléculas. Ahora tenemos el método de análisis propiedades fitoquímicos. En este caso, los aceites esenciales que se comercializan en gran masa es común emplear métodos de análisis fitoquímico. Esto va a permitir controlar la calidad del producto sin necesidad de separar todos sus compuestos. Y ahora voy a decir los parámetros del fitoquímico más comunes que se encuentran. Tenemos el índice de refracción, densidad relativa, rotación óptica, solubilidad de etanol, índice de acidez, punto de ebullición y entre otros. Estos valores
permiten establecer estándares de calidad y detectar posibles adulteraciones o degradaciones del aceite esencial. Muchas gracias. Ya. Buenos días, yo les voy a hablar del uso de los aceites esenciales. En la industria alimentaria, estos aceites se utilizan como aromatizantes, conservantes naturales y en envases activos. Estos destacan por su aroma, sabor y propiedades antimicrobianas. Ejemplos de estos son: el aceite de menta se utiliza para el sabor y el orégano y el clavo de olor se utiliza para la conservación. En la industria farmacéutica, los aceites esenciales son aprovechados por sus propiedades terapéuticas, como cuáles: antibacterianas, antiinflamatorias y calmantes. Estos se usan en medicamentos naturales, aromaterapia y productos de higiene. Ejemplo de esto es: el aceite de eucalipto se utiliza para la respiración y la lavanda se utiliza para la relajación. También usamos los aceites esenciales en la industria química, donde son claves en la elaboración de perfumes, cosméticos y productos de limpieza, incluida la química verde. Estos aportan fragancia, efecto desinfectante y pueden reemplazar sustancias sintéticas. Ejemplo de esto es el aceite de rosa en perfumería y el limón en la limpieza. Ahora, los aceites esenciales y componentes de mayor uso. Aquí hay ejemplos de tipos de compuestos y los aceites esenciales que se usan. El tipo de compuesto es el nombre del componente activo del aceite esencial, que en este caso un ejemplo sería el geraniol. El aceite esencial usado es la rosa, es decir, de qué planta se está extrayendo el aceite. Su fuente natural es la rosa damascena, rosáceas, que es el nombre científico de la planta y su familia botánica. El uso del aceite en este caso es el agente aromático. En sí es para qué se usa el aceite esencial en sí. Y el uso de compuesto también se usa tanto aromático. En algunos casos, el uso del aceite no va a ser el mismo que el uso del compuesto. Como otro ejemplo, tenemos el linalol. Su aceite esencial es el azahar y su fuente natural es el Citrus aurantium. El uso del aceite se usa como agente de sabor carminativo y el uso del compuesto es el agente de sabor. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la estructura química de los aceites esenciales y para ello debemos saber que los aceites esenciales son mezclas complejas de entre 20 y 30 compuestos, aunque algunos pueden contener más de 300. Así también, generalmente dos o tres componentes o compuestos predominan son responsables de las propiedades biológicas, pero el resto, que son los componentes minoritarios, estos también juegan un rol importante, ya que estos potencian o modulan su acción. Así también los aceites esenciales son hidrocarburos, que son derivados oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas y compuestos nitrogenoides, entre otros. Desde el punto de vista biosintético, sus componentes se dividen en terpenoides y no terpenoides, siendo los terpenoides los más predominantes. Bueno, los terpenos, estos son moléculas derivadas de la estructura de isopreno. eh, la estructura de isopreno, 2-metil 1,3-butadieno. Son características del metabolismo secundario de las plantas. Estos también se van a clasificar según el número de unidades de isopreno. Cada unidad de isopreno aporta 5 carbonos y estos forman su estructura. Estos pueden ser hidrocarburos o bien poseer distintas funciones oxigenadas. Esto hay una gran diferencia, ya que recordemos que los terpenos son hidrocarburos, es decir, que solamente están compuestos de carbono e hidrógeno, mientras que los terpenoides, que son estos de aquí, pueden contener o adicionar compuestos derivados de alcoholes y oxidación de sus enlaces. Siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver la clasificación de los terpenos. Vamos a tener los hemiterpenos, que en este caso aportan una unidad de isopreno, o sea, 5 carbonos. Tenemos los monoterpenos, que los monoterpenos van a aportar 2 unidades de isopreno, es decir, como vemos aquí en la fórmula, 10 carbonos. Aquí este está presente muy en los aceites esenciales de las rosas. Tenemos los sesquiterpenos, que son los que aportan 3 unidades de isopreno, es decir, 15 carbonos. Y esto, un componente que podemos observar es el farnesol, que es un alcohol importante en los aceites esenciales de la flor del tilo. ¿Ok? Tenemos los diterpenos, que son los que aportan 4 unidades de isopreno. Son los que tienen 4 unidades de isopreno, es decir, 20 carbonos. Y aquí podemos observar un ejemplo, en este caso, el fitol, que el fitol está presente en la salvia esclaré. Siguiente diapositiva. Así también tenemos los triterpenos, que son 6 unidades de isopreno, es decir, 30 carbonos. Y en este caso también vamos a tener los tetraterpenos, que son 8 unidades de isopreno, que aporta 40 carbonos. Y tenemos los politerpenos, que son los que tienen mayor a 8 unidades de isopreno. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Así también los terpenos pueden ser, pueden ser acíclicos o también cíclicos. A continuación tenemos algunos ejemplos. En este caso tenemos el pineno, que en este es un monoterpeno,
es un hidrocarburo y está muy presente en la resina del pino. Así también tenemos pues la beta cariofileno, que este es un sesquiterpeno que está presente en el clavo de olor, que lo contiene en su aceite esencial. Tenemos el sembreno, que en este caso este es una estructura acíclica. Siguiente. También tenemos los compuestos carboníricos. Tenemos los aldehídos y las cetonas. ¿Ok? Tenemos en este caso el citral, que está muy presente en la planta Cymbopogon citratus, que en este caso se obtiene de la fritonela y se lo aplica a los repelentes contra insectos. Tenemos otras cetonas que son monocíclicas, que tenemos aquí en este caso, está muy presente en la menta longifolia. Siguiente diapositiva. También tenemos cetonas bicíclicas, tenemos la verbenona y tenemos la alcanfor, y estas están muy presentes en los aceites esenciales, en este caso el Rosmarinus officinalis y el Cinnamon campora. Tenemos los compuestos fenólicos, en este caso el carbacrol, y tenemos el timol, que están muy presentes en los aceites esenciales del Thymus piperella. Siguiente diapositiva. Tenemos también éteres. Tenemos en este caso el 1,8 eucaliptol, que está muy presente en el Eucalyptus globulus, y tenemos los peróxidos, este compuesto ascaridol, que está presente en el Chenopodium ambrosioides. L. Siguiente. Tenemos también los epóxidos y tenemos también así los ésteres, que son otras estructuras químicas. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco también acerca de los fenilpropanoides, que estos son muy diferentes a los terpenos, ya que estos son compuestos orgánicos que se derivan de la L-fenilanina. Este es un aminoácido aromático. Estos sintetizan a través de la ruta de Shikimato y están muy presentes en las plantas y algunos microorganismos, ¿ok? También en su estructura química estos van a tener un anillo de benceno y unido a la cadena de 3 carbonos. ¿Ok? Y tenemos aquí en este caso un ejemplo del fenilpropanoides, tenemos al eugenol, que está muy presente en el Cinnamomum ceylanicum, que es la canela. Siguiente. Y por último les voy a hablar un poco acerca de la toxicidad de los aceites esenciales. La tuyona, la tanaceto tuya agento salvia y la pinocanfona. Bueno, estos pueden causar las crisis epilépticas, así también la tetaniformes y trastornos psíquicos, especialmente con alcohol. Tenemos también el mentol, que en dosis altas puede causar muerte en adultos y en los niños puede causar asfixia. También tenemos otros compuestos tóxicos, que en este caso está el anetol, que puede causar convulsiones. Tenemos la esencia de sabina, que causa hemorragias internas, y tenemos la esencia de enebro, que puede causar hematuría. Buenos días, les voy a hablar acerca de propiedades terapéuticas y farmacológicas de los aceites esenciales. Los aceites esenciales son compuestos volátiles extraídos de plantas ricos en terpenos, alcoholes, ésteres y otros componentes. Se destacan por sus múltiples efectos beneficiosos en la salud humana. Como primer punto tenemos propiedades terapéuticas. Acción antimicrobiana. Muchos aceites esenciales combaten bacterias, hongos y virus. Ejemplo, Mameluca alternifolia, que es el árbol de té, y Organum vulgare, que es el orégano. Estos aceites son efectivos frente a microorganismos como Staphylococcus aureus y Candida albicans, siendo útiles en infecciones cutáneas y respiratorias. Tenemos aquí efectos antiinflamatorios. Ayudan a reducir inflamación en tejidos, ejemplo, gingivirus fusionales, que es jengibre, Matricaria chamomilla, que es la manzanilla. Actúan inhibiendo mediadores inflamatorios como prostaglandines. Ahora vamos con propiedades analgésicas. Alivian el dolor muscular y articular, ejemplo, menta piperita, que es la menta, contiene mentol, y Psyllium aromaticum, que es el clavo, rico en eugenol. Efecto relajante y ansiolítico. Calman el sistema nervioso, disminuyen la ansiedad y mejoran el sueño. Ejemplo, lavandula angustifolia, que es la lavanda, melisa officinale, que es la melisa, y citrus bergamia, que es bergamota. Acción expectorante y descongestionante. Favorecen la eliminación de mucosidad y limpian las vías respiratorias. Ejemplo, Eucalyptus globulus, eucalipto, Pinus silvestris, pino, y Mameluca quinquenervia, que es niaulí. Siguiente diapositiva, propiedades farmacológicas. Poder antiséptico. Son eficaces frente a bacterias resistentes y hongos como Candida albicans. Aceites con gran actividad tenemos aquí el Cinnamomum verum, que es la canela, Psyllium aromaticum, que es el clavo, Eucalyptus globulus, que es el eucalipto, y entre otros. Tenemos aquí también un cuadro donde está la potencia comparada con el fenol. El timol es 20 veces más potente, el geraniol, que es 7.1 veces más potente, citral 5.2 veces más potente, mentol 4 veces más potente, y lignalol 5 veces más potente. Siguiente diapositiva. Ya. Propiedades irritantes. Estimulan la circulación y alivian dolores musculares. Ejemplo, trementina de Pinus, del CPP, que es el pino. También tenemos uso interno de algunos aceites, Eucalyptus globulus, eucalipto, y Pinus silvestris, pino, acción descongestionante.
Y Juniperus communis es el enebro, efecto diurético. Propiedades espasmolíticas y sedantes. Relajan el músculo liso y alivian cólicos digestivos. Componentes activos, anetol, mentol, citral. Aceites, lavandulas angustifolia, que es la lavanda, melisa officinale, que es melisa. También tienen efectos coleréticos, estimulan la bilis y antiinflamatorios y cicatrizantes. Gracias.